Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a este webinar al que los hemos invitado. Mientras se van sumando a algunos de los asistentes de hoy, les damos una cálida bienvenida, que se puedan sumar después de seguro lo que deben ser jornadas en instituciones educativas. Para nosotros es un placer poder hacer este webinar hoy, compartir algunas de nuestras propuestas y compartir también con instituciones educativas que trabajan con nosotros. Así que vamos tomándonos unos minutos para hasta tanto terminen de llegar quienes estén sumándose al webinar. Eh, el primero, esperamos, de otras instancias que esperamos poder compartir con ustedes. Me voy presentando. Yo soy Solver Tuccelli, soy encargada del área de educación de Legamaster Latinoamérica. Y bueno, en esta jornada de hoy un poco lo que nuestra propuesta era poder conversar sobre esto de integrar tecnología dentro del aula con una mirada pedagógica y con una propuesta potente en términos del desarrollo de habilidades y competencias para los alumnos que hoy transitan nuestras escuelas. Entonces, bueno, esperamos que esta jornada les resulte inspiradora. Desde la parte de preguntas y respuestas nos pueden ir dejando consultas también que puedan hacernos. Vamos a tener algunas instancias también de preguntas y respuestas para personas que están hoy en el aula, al frente de grupos educativos y teniendo que, digamos, pensar nuevas formas y dinámicas de esto de integrar tecnología en las escuelas. Así que a través de la sección de preguntas y respuestas nos pueden ir dejando sus comentarios. Y bueno, si les parece, ya que hemos transcurrido los primeros 5 minutos, les contamos un poquito cómo va a ser nuestra agenda. Vamos a trabajar un poquito primero en lo que tiene que ver con un poco el marco teórico que nosotros trabajamos con instituciones educativas en lo que es la integración de tecnología con sentido pedagógico. Después tenemos el placer hoy de contar con 3 instituciones educativas que nos acompañan en este trabajo. Va a estar Alejandro Escobar, de CERT School, una institución educativa en Medellín, Colombia, Natalia Olmedo, directora del Colegio Nuevo Siglo en Córdoba, y Pat Surbet, también coordinadora de tecnología del Colegio San Gregoris. Ellos nos van a estar contando un poco sus experiencias y casos de uso y ejemplos y demás, con una idea de poder llevarles instancias prácticas y bajadas a tierra. Así que bueno, esperamos que lo disfruten. De nuevo, preguntas y respuestas nos pueden ir dejando ahí sus consultas. Y si les parece entonces, arranco yo con lo que sería la primera parte de nuestra presentación de hoy. Voy a empezar a compartir aquí. Bueno, cuando nosotros pensamos este webinar, la verdad es que lo pensamos porque en muchas de las instancias de formación que hacemos con las instituciones educativas que trabajan con nosotros, está esta inquietud constante, ¿no? De cómo el aula cambió, cómo las formas de aprender cambian continuamente, cómo nuestros estudiantes también cambian en sus formas de aprendizaje, en cómo acceden a la información, en cómo se relacionan con otros. Y ante este contexto, digamos, obviamente que las instituciones educativas necesitan ir actualizándose constantemente, ¿no? En qué propuestas van a llegar, van a acercar a sus alumnos, cómo los van a motivar para trabajar con otros, cómo los van a empoderar en el desarrollo de sus habilidades. Y en ese sentido, digamos, pensamos que nos gustaría compartir con ustedes y con la comunidad cuáles son algunos de los lineamientos que nosotros estamos trabajando que hacen posible esto de integrar tecnología con sentido pedagógico y con una mirada puesta
en el desarrollo de las habilidades y competencias de nuestros estudiantes, ¿no? En estas conversaciones hablamos mucho del desafío institucional, en esto de pensar cómo llego con una propuesta al aula, ¿no? Que impacte, que desafíe a mis alumnos a pensar, a desafiar lo que están viendo, lo que están consumiendo, la información a la que acceden, cómo poder contarle esos a otros. Y obviamente que la tecnología no es solamente un medio para llevar a cabo eso, es también un territorio en donde muchas veces ese aprendizaje sucede. Hoy tenemos alumnos que consultan en inteligencia artificial contenido, que aprenden sobre matemática con un video de TikTok, que siguen a lo mejor una receta en otro contenido multimedia. Entonces, bueno, el docente dentro del aula tiene que poder orquestar, digamos, de alguna manera, todos estos formatos en que los alumnos aprenden y llegar con propuestas que los inviten sobre todo a pensar, a construir, y ahí la tecnología, digamos, es un recurso que, usado pedagógicamente, habilita que sucedan, o puede habilitar, digamos, que sucedan estas instancias de aprendizaje que sean potentes y significativas. Cuando hablamos de integración de tecnología con sentido pedagógico versus digitalizar la clase, tiene que ver con poder pensar propuestas que interpelen a nuestros alumnos, que los puedan llevar de una clase expositiva en donde a lo mejor consumen nada más un contenido, que es posiblemente lo que hacen con sus dispositivos personales, y poder llevarlos a instancias en donde puedan participar activamente, puedan colaborar con otros. El hecho de poder trabajar con este tipo de recursos también favorece lo que son procesos de metacognición y reflexión sobre el aprendizaje, en el sentido de que hoy nosotros podemos guardar eh, todo el contenido que estamos trabajando con nuestros alumnos en una clase, podemos dejar una primera lluvia de ideas y después poder revisitarla. Entonces, de esa forma los alumnos pueden tener acceso, digamos, a lo que pensaban en un primer momento, o a lo que suponían que sabían sobre un determinado tema en un primer momento, y después ver cómo eso se fue construyendo en la colaboración con el docente, en la interpelación con el contenido, en el trabajo con otros. Hace unas semanas hablaba con la directora de un colegio acá de Córdoba, que me decía que bueno sería no solamente poder ver lo que yo sabía o lo que el alumno sabía al principio de cuando empezamos a trabajar una unidad, sino poder volver sobre lo que ellos sabían en cuarto grado, por ejemplo, siendo que a lo mejor hoy son alumnos de primer año sobre un tema determinado, ¿no? Y la tecnología es un medio que hoy nos facilita eso, ¿sí? El poder guardar y registrar todos esos procesos. Y al mismo tiempo es una herramienta que nos puede servir para desarrollar habilidades que no son habilidades nuevas, esto del pensamiento crítico, el poder comunicar con otros y trabajar de manera colaborativa, no son habilidades que que hayan surgido ahora, sino que con la irrupción de la inteligencia artificial y el vasto contenido que hay en todos los medios y múltiples formatos, se hacen cada vez más preponderantes esto de poder desarrollar el pensamiento crítico, poder entender qué es lo que, eh, si lo que me está diciendo tiene sentido o no, cómo puedo saber si lo que me está diciendo está bien o no. Entonces, en ese sentido, cuando pensamos cómo usar la tecnología con sentido pedagógico, pensamos en usarla como un recurso que nos favorezca algunas de estas, o todas, idealmente, áreas de trabajo, digamos, con nuestros estudiantes. Yo les mencionaba recién esto de transformar la clase expositiva a una experiencia mucho más participativa, y esto tiene mucho que ver con la realidad de que hoy el contenido, digamos, el contenido sobre un tema está accesible en un montón de formatos, y no es obvio, y no es novedad lo que yo voy a decir ahora, ¿no? Pero no es el profesor hoy el único especialista en un contenido en particular. Los alumnos pueden encontrar múltiples fuentes, pueden acceder a contenido a través de la inteligencia artificial. Entonces el rol del docente cobra mucha más preponderancia en esto de pensar propuestas teniendo en cuenta que, ok, el contenido está y es accesible,
bueno, cómo lo podemos apropiar, cómo podemos pensar, cómo podemos criticarlo, cómo podemos complementarlo. Entonces, ahí cobra sentido esto de transformar la clase en una experiencia mucho más participativa, en donde haya múltiples instancias, digamos, en donde los alumnos puedan hacer visible su pensamiento, decir, argumentar, explicar por qué no, a dónde ven, digamos, a dónde, qué fuente consultaron, por qué piensan que está bien, por qué piensan que está mal. Entonces, esta primera premisa, digamos, que tiene que ver con pasar de un formato más expositivo a la participación activa, está sobre todo, digamos, fundada en esto de poder generar propuestas en donde los alumnos interpelen la información que les llega, porque obviamente que es una habilidad que después necesitan para poder interpelar otra información que les llega por fuera de las paredes del aula, ¿no? Y en esa conversación poder hacerlo con sus compañeros y mediado por la guía del docente. En ese mismo, digamos, en esta misma línea, esto que yo les mencionaba recién, cómo la tecnología puede ser la integración de tecnología dentro del aula puede ser un recurso que favorezca procesos de metacognición y reflexión sobre el aprendizaje. Nosotros como docentes, y lo digo por haber estado frente al aula mucho tiempo, muchas de la información que sucede en el aula a veces queda en la oralidad, ¿sí? En el que yo le pregunto a mis alumnos qué se acuerdan de tal tema o qué saben de tal tema, y toda esa información que es sumamente valiosa, muchas veces queda en las conversaciones puertas adentro del aula que el docente tiene con sus estudiantes. Y en ese sentido, poder pensar propuestas en donde parte de esa información se registre para después poder reflexionar sobre ella, para después poder ampliarla, para después poder cuestionarla o entender qué de lo que sabíamos estaba bien o qué estaba mal, es también un recurso, digamos, para pensar esto de poder fortalecer, digamos, desarrollar estas herramientas y habilidades en los alumnos. Paralelo a esto, trabajamos también todo lo que son propuestas que tienen que ver con el desarrollo de habilidades comunicativas, colaborativas y de pensamiento crítico. Y esto tiene que ver sobre todo con algo que yo mencionaba al principio, de poder pensar instancias, digamos, en donde el docente como mediador y como, digamos, ahí dentro del aula pudiendo gestionar, digamos, las propuestas que le lleva a sus alumnos, pueda pensar actividades en donde la tecnología sea un recurso que va a poner al servicio del desarrollo de este tipo de pensamiento, digamos, y de habilidades que decíamos recién. La idea de pensar esto de hoy los alumnos tienen cada vez más acceso a la información, como hablábamos hace un ratito, el hecho de poder pensar propuestas en donde la tecnología sea un recurso para potenciar el pensamiento crítico, sea un recurso que usamos para acceder a la información, pero también para poder cuestionarla o también para poder compartirla o también para después poder generar nuestras propias ideas, es un poco esto que estamos planteando, digamos, y que vemos que de esa manera, digamos, el aprendizaje puertas adentro del aula se hace mucho más significativo. Un poco para ir resumiendo, como les decía al principio, cuando pensábamos en este webinar, un poco lo que queríamos contarles o empezar la reflexión tenía que ver con ponernos un poquito a pensar cómo puedo con recursos, en este caso con recursos tecnológicos, pensar propuestas que estén vinculadas al desarrollo de habilidades y capacidades de los alumnos que tenemos en las aulas de hoy, y salir a lo mejor de un formato de aula digital, en donde a lo mejor lo único que hacemos es llevar propuestas por ahí mucho más pasivas en términos de lo que proponemos a nuestros alumnos, y poder pensar ejemplos y propuestas y actividades que los interpelen y los pongan al centro y los hagan ser bueno, protagonistas, digamos, de su propio proceso de aprendizaje junto con sus compañeros y obviamente mediado, digamos, por el rol del docente. Si les parece, después de esta introducción, le voy a dejar paso a Noelia Reyes, nuestra encargada de Customer Success,
que es quien tiene ahí mucha llegada, muy cercana a través de los cursos de capacitación que damos al trabajo con los docentes en las propuestas pedagógicas que desarrollan dentro del aula. Así que, Noé, te doy el paso. Bueno, muchas gracias, Sol. Buenas tardes a todos. La realidad es que justamente este encuentro que tenemos hoy es súper interesante porque la educación nos interpela a absolutamente todos, los que estuvimos en instituciones educativas, los que estamos, los que están, obviamente, saben el desafío permanente que tenemos con la tecnología y la realidad es que nos atraviesa, como decía, desde todos los aspectos. Hoy nos encontramos, somos muchísimos educadores conectados en su mayoría, y como mencionaba Sol al inicio, tenemos gente de Córdoba, gente de Buenos Aires, gente de Colombia, y la realidad es que estamos todos con muchos interrogantes en cuanto a la tecnología y buscando respuestas y soluciones que justamente es un poco lo que mencionaba Sol recién. Buscamos que los estudiantes sean focos, sean protagonistas, atraviesen el proceso educativo de una manera muchísimo más interesante y no tanto desde la parte de la escucha con poco protagonismo. Y nosotros justamente en Legamaster lo que buscamos es no solamente generar un servicio de incorporación de tecnología y de solamente digitalizar las aulas y las clases, como mencionaba Sol antes, sino que buscamos acompañar todo este proceso de transformación digital, que realmente es súper interesante y por eso es que, por ahí en el área que me toca a mí, los acompaño desde las capacitaciones, llevar proyectos, llevar aplicaciones, lo que sea que vaya a poder colaborar en la innovación de cada una de las clases y de cada uno de los contenidos, porque todos tenemos proyectos y procesos diferentes, que eso es lo más interesante de acompañar. Eh, por eso nos parece súper interesante que tanto Pat como Alejo, como Nati, que nos acompañan hoy, puedan brindar y acompañarnos y darnos un poco de ese feedback, que es lo que, si bien nosotros buscamos incorporar este proceso, acercar la tecnología, acercarles recursos, los que realmente nos van a poder contar qué es lo que sucede dentro de la escuela, cómo lo llevan adelante y cómo avanzan en este proceso de incorporación de tecnología, son ellos. Y posiblemente haya cuestiones que ya les pasaron a muchos de los que están escuchando y nos están viendo, o les vayan a suceder. Entonces, compartir estas prácticas, estos casos de éxitos, es realmente muy interesante porque donde construimos la docencia, donde construimos la pedagogía es acá, cuando compartimos, cuando nutrimos lo que sabemos y generamos mejores horizontes para todos. Así que ahora me gustaría saludar a Nati y a Alejo, que están acá acompañándonos, para hacerles algunas preguntas, que nos cuenten cómo avanzan y demás. No sé si Nati y Alejo están por acá. Yo estoy acá. Muy bien. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. Qué bueno saludarte. Alejo, ¿nos Bueno. escuchás también? Sí, correcto. No sé si me escuchan ahí. Ah, perfecto, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es inicialmente, les voy a hacer unas preguntas, 2, 3 preguntas a Nati y Alejo, que nos van a contestar entre ellos, porque después tenemos a Pat, que Pat es una pionera absoluta en lo que es nuestra incorporación de tecnología y demás, y por ahí ella va a poder brindarnos un proceso de incorporación de tecnología mucho más amplio, porque bueno, es la que ya más años lleva con nosotros y seguramente tenga muchísimas cosas para compartir y que aprendamos todos juntos. Entonces, inicialmente para Alejo y para Nati, por ahí, si me quieren contar o nos quieren compartir a todos acá, cómo fue que lograron que incorporar nuestras pantallas interactivas en sus instituciones haya sido un avance desde traer las pantallas y que no sean un medio de reproducción de imágenes o videos, sino que sea algo que potencie realmente o que lo lleve adelante o no, nos van a decir ustedes, a generar un desafío nuevo y una pedagogía potenciada con una herramienta interactiva. Bueno, si quieren comienzo. A ver, dale, te escuchamos. Bueno, en mi caso represento al Centro Educativo Nuevo Siglo de la ciudad de Córdoba.
Nosotros incorporamos las pantallas este año, en febrero, al iniciar el ciclo lectivo, y se convirtió en un gran desafío, básicamente porque representa, ¿no?, salir de la zona del confort, que es un poco el gran desafío para nosotros como docentes, como educadores, y es convertir el proceso de aprendizaje en un proceso mucho más activo, donde el estudiante realmente sea parte de ese proceso. No solamente, como bien decías, ¿no?, es la utilización para una reproducción, sino para que el estudiante sea parte de esa construcción. No funciona como un entretenimiento, sino como un verdadero proceso de aprendizaje que es transversal, donde podemos enseñar historia y hablar sobre épocas o décadas y una línea del tiempo, pero es distinto si la construimos entre todos esa línea del tiempo y el estudiante forma parte de esa construcción. Entonces, en primera instancia fue salirnos de esa zona del confort, de una pizarra tradicional que me da seguridad, a tener que anticiparnos en una planificación pensando, bueno, qué contenido quiero abordar, cómo lo quiero abordar y qué recursos voy a utilizar para eso. Y en ese desafío empezamos también a asignarle a este estudiante un rol activo, pasar de ese rol pasivo en donde soy un mero receptor de la información que me brinda el profe y poder yo también participar de esa construcción del aprendizaje, ¿sí? Y también, que para mí también es algo clave, esto es el desarrollo de esta multiplicidad de habilidades. Es poder abrirnos de esta concepción o estos paradigmas de que solamente recorremos contenidos teóricos o contenidos de las disciplinas o de los espacios curriculares, sino que también tenemos el gran desafío en los sistemas educativos de poder trabajar en la incorporación y el desarrollo de una multiplicidad de habilidades. Habilidades blandas desde la oralidad, la escritura, el trabajo colaborativo, la escucha activa, el trabajo en equipo, y nosotros empezamos a utilizar también las pantallas para eso, ¿no? Para poder desarrollar esas habilidades que después se las van a exigir las organizaciones cuando se inserten en el mundo laboral. Más allá de un título que puedan tener nuestros alumnos, necesitan ser sujetos con habilidades 360 grados. Y ese es el verdadero desafío para la educación ahora, y en ese recorrido estamos al menos nosotros. Gracias, Nati. Qué interesante todo lo que decís, porque justamente esto de que por ahí nosotros promovemos mucho de generar al estudiante como protagonista, ustedes lo tomaron como una herramienta inmediata para que justamente lo que les debe pasar, o por lo menos la mayoría de nuestros clientes y demás nos comentan, es que, bueno, ven la pantalla y todos quieren interactuar. Cosa que seguramente antes con la pizarra convencional no sucedía. Tener tantos recursos y tantas cosas modernas que ven hoy, que seguramente van a ir avanzando y demás, les da otro enfoque, y ya por ahí estar sentados para aprender historia, como decías vos, les genera una necesidad diferente de querer participar, ser protagonistas y llevar adelante una herramienta más o un rol específico dentro de la clase para formar parte, y bueno, eso también ayuda con la dinámica dentro del aula, ¿no? Muchas gracias, Nati. Y Alejo, ahora te escuchamos a vos. Gracias, no. Un placer. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, estoy con ustedes desde Medellín, desde Envigado, desde Colombia. Y pues, ¿qué te cuento? No, realmente nosotros ya llevamos aproximadamente, creo que 3 años y medio con Legamaster, si mal no recuerdo. Ya hace poquitico renovamos contrato con ustedes, casi 3 años y medio. Y digamos que una de las dificultades que vimos bastante grande es lograr esa adopción por parte de los docentes, ¿cierto? Digamos que tuvimos una cierta facilidad en cuanto al tema de los docentes de la institución, porque gracias a Dios gran parte de la planta es joven. Entonces, digamos que esa adopción con la tecnología se vuelve un poco más fácil. Pero igual, pasar de una pizarra física, ¿cierto?, a una pizarra digital se volvió un tema interesante, especialmente por el tema de buscar ese acompañamiento, esas victorias tempranas, se le podría decir, porque dejamos de buscar como estar a toda hora explicándoles, contándoles qué pueden hacer de diferentes momentos. Venga, usted tiene que hacer esto para entrar allí, que tiene que ir allí. Pasamos de tener todo, dejar eso a un lado y simplemente decirle, venga, ¿tú usas la pantalla para qué? ¿Qué puedes utilizar con ella? ¿Qué puedes lograr con ella? Entonces pasamos de utilizar el tablero, lo que más
usan mucho, que es el tema del tablero infinito, el tema de poder tener documentos o navegadores abiertos y poder trazar con los mismos estudiantes encima, digamos que poder utilizar la herramienta como lo que es una herramienta para la pedagogía. Entonces, digamos que eso nos ayudó mucho a dar un poco más de esa adopción natural por parte de los docentes, que también se volvió una adopción por parte de los estudiantes. Entonces pasamos de ver los estudiantes sentados en sus mesas colaborativas a que pasaba uno por las aulas y los veía todos tocando la pantalla, todos tocando y mirando qué se podía hacer. El docente se volvía más que el dueño de la clase, se le podría decir, se volvía prácticamente el digamos, co-cooperador con la pantalla, y digamos los dos podían hacer partícipes de esa ejecución pedagógica. Entonces digamos que eso se volvió algo muy interesante en la institución, y más aún estos últimos tiempos que hemos podido, digamos, adoptar las pantallas con tecnología ETLA. Entonces ya como nosotros somos Colegio Google, hemos podido adoptar mucho más las herramientas de Google en todas las ejecuciones de las pantallas. Entonces ya tenemos aplicaciones que el colegio obviamente ha adoptado, los dos trabajamos con Matifi, con Progrentis, entonces eso ayuda mucho para que ellos puedan trabajar las plataformas dentro de la misma pantalla. Entonces se vuelve mucho más interesante para los estudiantes y claro, para el docente, porque entonces puede buscar estrategias un poco más flexibles y más tecnológicas, que la realidad para el estudiante eso es llamativo. Excelente, excelente, porque justamente también va de la mano de lo que decía Nati antes, estar seguros y convencidos de lo que ya sabemos y el conocimiento que brindamos dentro del aula, y que vengan de un día para el otro y nos digan, bueno, a partir de ahora las clases se dan con una pantalla interactiva, no hay que cambiar la planificación, solamente hay que modificar la manera, y se genera una situación en la que primero hay un rechazo, una resistencia, una situación en la que ¿dónde estoy? Pero bueno, pueden pasar dos cosas, como nos pasó ahora, o como les pasó a ustedes, o como nos sucedió en la pandemia, que todos tuvimos que salir a aprender o no nos quedaba otra. Y creo que tener la posibilidad de poder hacerlo, y hacerlo de una manera progresiva, es lo más interesante y lo más ameno, porque bueno, justamente nos da la posibilidad de nutrirnos con nuestros pares y demás. Y ahora les vuelvo a consultar a los dos, porque tenemos justamente dos casos súper diferentes, porque tenemos un caso que acaba de incorporar tecnología a 3 años de venir trabajando con estas nuevas innovaciones y demás. ¿Y cómo fue el proceso que ustedes fueron viendo, para poder definirlo en pocas palabras, apenas incorporaron las pantallas? Porque primero ya sabemos, estuvo la resistencia, pero notaron que de reproducción de video se pudo incorporar enseguida con las capacitaciones, con los recursos, con todo lo que se les pudo haber brindado o no, lo que ustedes nos quieran contar. Eh, ¿Cómo pueden ustedes resumir este proceso de incorporación de tecnología en sus instituciones para compartir a quienes por ahí todavía no se animaron, o a quienes quizá están buscando ese horizonte para encontrar cómo hacerlo, y ver con qué velocidad uno puede incorporarla o no, o si realmente es algo que necesita mucha preparación? No, si quieres, para contestarte como rápido, realmente digamos que algo que nos ayudó demasiado aquí en el colegio es que desde el primer momento el estudiante cuando ingresó dijo, ¡ay, una tablet gigante! ¿Cierto? Entonces, efectivamente, eso generó ese proceso cognitivo en el estudiante de poder que ya puedo tocarla. Entonces, generaron muchas virtudes que, gracias a Dios, en cuanto al tema de la institución, vuelvo y les cuento, y es que tenemos una planta joven. Entonces, eso ayudó a que esa facilidad para ellos digamos, la adopción en cuanto al tema de la tecnología, no tuvimos que tener esa rigurosidad que a veces lastimosamente debemos de tener en algunos educadores de mayor edad, pero no porque no puedan, sino porque son más bien reacios en la cultura, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda mucho. Es más, nuestra planta realmente docentes es casi que del 90% joven, entonces eso nos ayuda demasiado. Y eso ayuda porque ellos mismos atrajeron a los estudiantes. Ellos mismos les mostraron, les generaron muchas actividades didácticas en diferentes plataformas que ellos mismos pues trabajan y generan. Y una de las virtudes que últimamente hemos empezado a utilizar es que el colegio cuenta con una inteligencia artificial que está enfocada a los estudiantes.
Entonces, eso ha permitido que la ejecución se haga desde las mismas pantallas y como tenemos los speakers, obvia, de las pantallas más un micrófono, los estudiantes pueden estar dialogando con esa misma inteligencia artificial. Entonces, se volvió ya una parte fundamental del aula. Entonces, ya hoy puedo decirte que el área donde no haya una pantalla interactiva es porque definitivamente es un espacio de aire o lo que nosotros conocemos como un aula viva, pero realmente los espacios educativos necesitan una pantalla hoy. Los estudiantes cuando ingresan, es más, por ejemplo, hace poco que iniciamos un nuevo contrato con Legamaster, incluimos unas poco más, pero el año pasado o que no hemos empezado con el contrato, teníamos 2 aulas que no tenían pantalla. Esas eran las 2 aulas que mantenían más vacía. Y la realidad. Claro. ¿Por qué? Porque todos querían estar en las partes de las pantallas interactivas, poder tener esa ejecución, trabajarlas, utilizarlas. Entonces, es eso, no es tener ese miedo a recibir una nueva posibilidad, porque es eso, es una posibilidad de mostrarle algo más a los estudiantes. Y pues para eso somos en institución educativa. Buscamos es poder brindarle herramientas y conocimiento a los estudiantes. Y hay que apoyarnos de lo que hoy tenemos, que estamos en el siglo de la tecnología. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Y Nati, ¿ustedes? Bueno, de la mano de lo que decía acá el compañero, creo que lo importante, sobre todo cuando uno presenta las pantallas, siempre en los jóvenes hay como una mayor recepción porque ellos están atravesados por las tecnologías y uno se da con una resistencia mayor en los adultos. Entonces el desafío, por lo menos que nosotros buscamos perseguir, es no imponer el uso de una pantalla, sino educar sobre el uso de una pantalla. Porque quizás cuando uno se ve abrumado por la tecnología, aparece el miedo propio que sucede con la inteligencia artificial de, bueno, ¿en qué momento nos va a reemplazar? Entonces, ese creo que es el mayor desafío que tenemos porque es un gran temor que se da en el ámbito educativo. Entonces, cuando uno puede educar también a los educadores sobre la potencia, lo potente de estos recursos tecnológicos y lo enriquecedores que pueden ser desde lo pedagógico también para nuestros estudiantes, ahí uno puede transformar la forma en la que lo utilizamos. De hecho, una de mis profes de matemática, por ejemplo, cuando les toma ejercicios en una instancia de evaluación, les pone el cronómetro en la pantalla. Es una cuestión sencilla, pero para el estudiante le permite ordenarse en el tiempo, ¿no? Cuando están resolviendo un ejercicio y a veces uno se traba en ese ejercicio, se bloquea y no avanza, parece una cosa muy mínima, ¿no? Pero si yo no tengo dimensión del tiempo, lo más probable es que me quede anclada en esa actividad que no me sale. Ahora, cuando yo veo en la pantalla que el tiempo va corriendo, yo puedo avanzar a otro ejercicio y después volver, porque quizás en el ejercicio posterior estaba la resolución del anterior. Entonces, y eso lo fueron descubriendo solo los profes. Ustedes nos ayudaron a mostrarles a ellos todas las herramientas que tenían y después ellos van identificando cuáles se adaptan mejor a su espacio curricular. Entonces, es aceptar que la tecnología está con nosotros, que forma parte de la historia, de todas las revoluciones, de la cuarta, de la quinta, que dicen algunos autores que estamos atravesando, y en las aulas también se vive eso. Entonces, con la gente más joven es más fácil, nosotros también tenemos una planta docente 50 y 50, algunos que son más jóvenes y otros que por ahí se vieron abrumados por la llegada de la tecnología. Pero también ellos están aprendiendo y ese es el aprendizaje para todos, entender que uno sigue aprendiendo a lo largo de la vida, el aprendizaje constante o el aprendizaje para toda la vida. Totalmente, es la profesión que elegimos y aprender es algo cotidiano, y la realidad es que comparto absolutamente. Yo creo que eso es algo de lo que buscamos por ahí acompañar todo el tiempo desde Lega Master, y no solamente dejar un equipo, irnos y dejar todo enchufado y que funcione, sino que brindarles herramientas, capacitaciones, acompañarlos todo el tiempo en este proceso para que vayan incorporando nuevas herramientas porque también van surgiendo para nosotros. Y algo que por ahí personalmente digo siempre cuando termino una capacitación es que lo primero que tienen que hacer todos antes de que yo me vaya es tocar absolutamente toda la pantalla, buscar recursos, pero por sobre todas las cosas compartirlos. Porque de la única manera donde vamos a seguir haciendo crecer esta profesión tan hermosa es compartiendo el conocimiento, nutriéndonos entre nosotros, porque aprendemos constantemente. Así que muchísimas gracias a los dos, porque realmente es súper interesante escucharlos. Como dije recién, nutrirnos de colegas es espectacular. Y ahora me toca pasar a Pat, que bueno, es una de
de nuestras referentes más importantes también en tecnología. Así que nada, un gusto saludarte, Pat, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, yo los conozco hace muchísimos tiempos. El Colegio St. Gregory de acá de Vicente López ya tenía pantallas interactivas y realmente los venimos equipando de la mano de ellos. Y yo con mucho orgullo les comento que este año terminamos de actualizar y pasamos a todas las pantallas nuevas de las que no tienen proyector, ni computadoras, ni nada. Entonces, para nosotros, acabamos de hacer toda la actualización desde kinder hasta sexto año de secundaria. Ya había otro modelo anterior, pero con este modelo es como que pasamos hacia el futuro. Así que estamos súper contentos por eso y coincido con mis colegas acá que la tecnología bien usada y con objetivos pedagógicos es lo que potencia la propuesta de cada institución. Nuestro colegio tiene muchísima tecnología, no solamente equipamientos, sino tenemos también espacios makers donde se hace impresión 3D, robótica y se trabaja de manera todo transversal. Se trabaja por proyectos, se trabaja internivel también, por ahí la primaria hace diseños para el jardín o el secundario, y bueno, las pantallas y toda la tecnología y otros elementos que nosotros adquirimos de LegaMaster, como otras superficies de escritura, se utilizan para potenciar todas las clases y todo lo que hacemos. También coincido con Alejandro y con Natalia, que se utilizan más allá con inteligencia artificial, lo utilizamos también con simuladores para hacer viajes inmersivos. Yo creo que la pantalla, esta tecnología nueva de LegaMaster, te da muchísimas posibilidades, mucha más definición en las imágenes, y creo que eso también es como que motiva más las clases, es como que te da como un cambio en las clases, obviamente siempre bien usada. Así que bueno, la idea es que yo soy profesora de inglés también, y aparte estoy al cargo del entrenamiento de los profesores de la institución, y lo que no coincido es que los profesores jóvenes solamente, porque yo no soy tan joven, pero siempre fui muy curiosa. En nuestro colegio es 50 y 50, y es cierto, los chicos son muy curiosos y bueno, la idea es entrenar y contagiar. Yo siempre trato de desarrollar material y mostrarlo. Noelia también vino a uno de nuestros colegios, yo soy coordinadora en 2 colegios bilingües, Vero también, a Sol también la conozco. Y bueno, la idea es compartir conocimiento, construirlo y bueno, y dar lo mejor desde nuestros espacios de trabajo. Así que básicamente esa es la historia. No sé si me quieren preguntar algo. No, Bien, muchas gracias, buenísimo, ¿no? Pat. Ahí está. Perdón. No sé si querías compartir algunas de las imágenes Ay, que sí, tenías, pero mientras. Sí, yo tenía algunas de las Bueno. imágenes de cosas que se hacen en nuestro colegio, también con elementos y cosas que adquirimos con LegaMaster. No sé si las llegan a ver aquí. Por ejemplo, estos son desde el jardín de infantes, de la salita de 3. Las maestras aprendieron a usar Jitsi, que es la nueva aplicación de las pantallas, que está lleno de recursos y de planes de clases y de manipulativos, así como para la clase, para un montón de cosas. Y realmente ahí están los chicos armando en un cumpleaños la torta de su cumpleaños, soplando las velitas, bueno, armándolo ellos interactivamente con la guía del profesor. Después se arman juegos interactivos, viajes inmersivos, hicimos a Grecia a través con Google Earth, también laboratorio. ¿Cómo? Bueno, y acá esta es la primaria, hay chicos, no sé, de primero, segundo, quinto grado, y después también algunos alumnos míos. Estos son alumnos míos. En secundario también lo usamos, tratamos de usarlo de una manera como más creativa, porque al principio era como que no me resultaba fácil Jitsi, pero bueno, ahora le encontré la vuelta como para poder poner todo mi plan de clases dentro y que sea atractivo, y utilizarlo también en secundaria. Y acá tenemos espacios maker con las otras superficies de escritura, como los wall-ups, que son superficies de escrituras que uno puede escribir en la pared, acá con otras tipo de, como si fueran unas cartulinas con estática, que son finitas y se adhieren a cualquier superficie, como las escaleras, y ahí los chicos en una propuesta de escrituras de primer grado desarrollan también un plan de clases. Y bueno, y acá tenemos nosotros unas pizarras de vidrio que se llaman Glassboard, que también se escriben de los dos lados, los chicos hacen diferentes propuestas, es como parte de la dinámica de las clases. Y después, si quieren, armé algunos planes de clases que empecé a usar Jitsi yo también. Así que bueno, la idea es
poder inspirar, poder compartir, y lo que yo hago dentro del colegio es siempre tratar de ponerme como ejemplo y siempre despertar la curiosidad de los colegas y me preguntan cómo lo hiciste, y bueno, y ahí empezamos a charlar y les puedo mostrar y podemos construir conocimientos juntos. O sea, la idea es todo eso, no solamente utilizar un tipo de tecnología, sino creo que la mezcla de todos y del conjunto, utilizar cada cosa para cada parte de la clase, yo creo que enriquece mucho más la propuesta pedagógica de cada docente. Así que bueno, básicamente es eso. Muy bien, muchas gracias, Pat. Realmente escucharte también es súper interesante porque, bueno, como decíamos antes, hace muchos años estás con nosotros y podés compartir todo lo que atravesando el tiempo fueron incorporando en ambas instituciones y arman cosas fabulosas. Ni hablar ahora que vos estés planificando en Jinsi también. Así que muchas gracias a Alejo y Nati también por haber compartido sus experiencias. Con mucho gusto. Bien, ahora la pasamos a Buenísimo. Vero, que nos va a contar algunas cosas más, así que muchas gracias a todos. Muy bien, no sé si ahí ven mi pantalla. Bien. Bueno, mi nombre es Verónica Sánchez, también estoy en el equipo de educación de LegaMaster para Latinoamérica, y un poco muy breve, porque ya estamos cerca del tiempo de finalización, es contarles también que especialmente para instituciones educativas que quieran animarse a comenzar o profundizar la integración de tecnología en el aula, desarrollamos un programa que se llama DAS, que las siglas significan Device as a Service educativo, que es poner a la tecnología como servicio continuo. ¿Sí? Lo que tenemos son programas de acompañamiento a las instituciones educativas que quieran empezar, como les decía antes, o profundizar la integración de este tipo de tecnología en el aula, como todas las experiencias que nos acaban de contar los colegas, y muchas otras instituciones en la región. Este programa lo que tiene como beneficio principal es que podemos acompañarlos desde que quieran integrar y probar una pantalla interactiva para un espacio Maker, un Zoom, una clase de arte, hasta el equipamiento de todas las aulas de la institución. Como beneficio para la institución, lo que tiene principalmente es el acompañamiento con las capacitaciones que brindamos, soporte técnico y un poco compartir también experiencias con otras instituciones educativas que pasaron ya por este proceso y que adicionalmente podemos ir nosotros mismos también apoyándolos en la toma de decisión de para qué materias, en qué espacio. Entonces, bueno, principalmente era contarles eso. También tenemos la posibilidad de que puedan consultarnos con respecto a cuál es la mejor solución para cada espacio. Entonces, el acompañamiento va desde el proceso de toma de decisión de cuál es la mejor solución de integración para la institución educativa de acuerdo al equipamiento que ya tengan o sus objetivos que tengan para el próximo año o dentro de los próximos 2 años o 3 años, digamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es acompañarlos desde el minuto 1 a través de las experiencias que ya tenemos con colegios y de todo el equipo educativo, a tomar esa primera decisión. Luego los acompañamos con respecto a las capacitaciones para la implementación de este equipamiento y finalmente todo el seguimiento y soporte técnico de los equipos y de ir profundizando cada vez más los proyectos. Principalmente queríamos contarle eso. Ya estamos en campaña principalmente 2026-2027. En Colombia hay diferentes estadios, pero ya estamos trabajando para toda esta integración, pensando en esta campaña 26-27. Y los invitamos a que quienes tengan consultas o inquietudes sobre cómo trabajamos este sistema educativo nos puedan contactar.
Y bueno, nada, y estamos a disposición para lo que nos quieran consultar. Aprovecho también para agradecerle a estos 3 profesionales que compartieron sus experiencias. Realmente para nosotros es súper importante poder compartir con ustedes la implementación de proyectos exitosos. Bueno, gracias. Un poco para ir cerrando esta tarde de webinar, les agradecemos a todos por haberse sumado. Como dijimos en algún momento, nuestra intención era, por un lado, compartirles un poco cómo estamos trabajando con las instituciones educativas que realizan proyectos con nosotros, que estas instituciones, como se sumaron hoy Nati, Ale y Pat, pudieran también dar su testimonio y contar en una bajada a tierra, digamos, cómo están trabajando. De nuestro lado, un poco lo que queremos transmitirles es que estamos a disposición. La verdad es que lo que nos apasiona tiene que ver con esto de integrar tecnología con propuestas cada vez más desafiantes, que interpelen a los docentes, que interpelen a los alumnos, que hagan crecer la propuesta de la institución y cómo se trabaja en cada una de sus aulas. Así que cuentan con nosotros para trabajar sobre el proyecto de cada institución, para que les contemos qué estamos haciendo, contemos experiencias de otras instituciones también. Todo nuestro equipo de trabajo ha estado en aulas o ha estado dando clases y todos hemos experimentado, digamos, esto de tener que pensar cómo llegar a nuestros alumnos y esto que decía Noelia hace un ratito, ¿no? Cómo poder llegar con propuestas que los motiven, que los desafíen. Entonces, bueno, un poco la idea de hoy era compartirles un poco este contenido. Dejar la puerta abierta para quienes quieran entrar en contacto con nosotros, lo pueden hacer, con gusto estaremos allí visitando sus instituciones educativas.